nos toca revisar lo que se denomina como el retorno venoso. Ahora bien, claro, la sangre que ha sido expulsada del corazón, ¿no? Tiene que regresar a él para seguir dando vueltas. Entonces, el retorno venoso sí tiene el objetivo de aportar a la aurícula derecha y luego esto va a pasar al ventrículo derecho también, ¿no? Estamos hablando de la circulación sistémica. Aportar a la aurícula derecha el mismo volumen de sangre que fue puesto en circulación en cada sístole ventricular. Claro, si estamos hablando por ciclo. Pero también podríamos decir, ¿no? El gasto cardíaco que se produjo, ¿no? En el corazón, ese mismo volumen tiene que regresar al corazón en la misma cantidad. Y de eso se trata el retorno venoso. Ahora, hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta. Uno, que el sistema venoso no es, el sistema venoso es una parte del sistema circulatorio, pero que tiene que, a diferencia de las arterias, tiene una gradiente de presión muy pequeña, ¿no? Lo que más o menos supone un bajo flujo de sangre. Pero la velocidad de este va aumentando más bien en la medida que va aproximándose al corazón y por lo tanto el área transversa va disminuyendo, a diferencia de las arterias que en un primer momento tienen un área muy estrecha y luego conforme van los capilares el área transversa se va haciendo mucho más grande, ¿no? Entonces, bien, en el sistema, digamos, sí, a nivel sistémico, las venas o vénulas tienen venas de pequeño calibre, venas en general, tienen una presión aproximadamente de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Hay un flujo, ¿no? Que más o menos es en promedio, de 10 a 16 centímetros por segundo, y esto es favorecido porque a nivel de la aurícula se considera una presión de 3 milímetros de mercurio. Entonces aquí se ve, digamos, en gradiente. Tengan en cuenta este valor porque después nos vamos a referir a esta presión en la aurícula, ¿no? Esto hace que la presión venosa sea muy baja, ¿no? Aunque claro, se puede distinguir entre la presión venosa periférica, ¿no? Que va desde 15 milímetros de mercurio y va disminuyendo a 4 a 7 milímetros de mercurio. Este valor también debemos recordar, ¿no? ¿No? Que más o menos, y hacia la presión central, la presión venosa central. Medida, bueno, aquí los autores, antes se decía presión venosa central a la presión de cuña. ¿Qué es la presión de cuña? La presión de cuña vendría a ser la presión que tenía la arteria pulmonar, ¿no? Esa es la presión, presión de cuña o presión venosa central, pero ahora como que el criterio ha cambiado, está entre la presión de la aurícula derecha y la presión de las grandes venas, a nivel de la presión de, de las venas cavas. Entonces ahí le señalan como presión venosa central. Entonces, esta presión, por el momento vamos a hablar de presión venosa central a nivel de la aurícula, tiene este valor, ¿no? De 4.6 más menos 2 milímetros de mercurio. Ya, también hay que tomar en cuenta este valor. Entonces, miren, sí, es baja presión lo que va haciendo que la sangre retorne, ¿no? Ahora bien, el hecho de que tenga, digamos, esta baja presión es muy sensible a la gravedad, ¿no? A nivel del retorno venoso. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado, entonces uno se pregunta por qué o cómo es el retorno venoso de la sangre, ¿no? Tomando en cuenta que esta parte del sistema circulatorio, la parte venosa, se caracteriza por su alta distensibilidad, ¿no? Eso ya lo conocemos, baja presión y flujo y alta capacidad, que es su característica, ¿no? Hay mucha variación. Nosotros cuando hemos presentado un cuadro de distribución de la sangre a nivel de las venas hemos mencionado algo de 52%, pero inclusive algunos autores mencionan 60%. Puntos más, puntos menos, pero están de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la sangre retorna al corazón? ¿No?
Claro, esto va a depender, obviamente, del volumen que tenga en su contenido, el flujo, la presión que maneja o la presión o la gradiente de presión. Muy bien, entonces el retorno venoso, en un primer momento, se puede describir que depende de la acción propulsora del corazón. Veamos. Si eso fuera, si tuviésemos, sí, un circuito cerrado, ¿no es cierto? Y empujamos ya un sistema cerrado, pero que vendría a ser como un tubo, ¿no? Pero circular. Si una garra empuja el agua en un determinado momento, el agua va a correr, pero el otro lado va a seguirle, ¿no es cierto? Y es lo que sucede. Entonces, cuando el corazón envía la sangre, claro, tiene una acción propulsora propulsora, ¿cierto? Pero está jalando también a su vez sangre, ¿no? Y ese es lo que permite entonces el retorno venoso. La succión cardíaca intrínseca, cuando el corazón se distiende, la bomba tóraco-abdominal, la succión torácica, entonces, que también en algún momento lo hemos mencionado, la succión cardíaca extrínseca, la bomba muscular, el tono vasomotor venoso, las válvulas venosas, el pulso arterial. Veamos. Dicho de otra manera también, un poco acercándonos a lo que el texto menciona, el retorno venoso depende de los siguientes factores: el volumen sanguíneo, el tono vasomotor, la bomba muscular, la presión intratorácica, la posición corporal, entonces acá está considerando la gravedad, y el funcionamiento del ventrículo derecho. Ya es mucho más específico con respecto a señalar qué parte del corazón. Estamos hablando de la parte circulatoria sistémica, no de la pulmonar. Entonces ya es un poco más preciso en cuanto a estos factores, ¿no? Pero sin embargo, ustedes también los textos van a mencionar los factores que determinan el retorno venoso. Uno, ya estamos mencionando, es la bomba musculoesquelética. Claro, la contracción rítmica de los músculos, sobre todo de las extremidades, y músculos de miembros inferiores, por ejemplo, durante, durante el caminar, correr, etc., promueve el retorno venoso por un mecanismo de bomba muscular. Simplemente, como se contraen los músculos aumentan su diámetro y eso aprieta a las venas y eso hace que por algún lado tiene que ir la sangre. Y como hay válvulas, entonces eso permite que haya una dirección del retorno venoso. Disminución de la capacitancia venosa. Capacitancia, ¿a qué le denominamos capacitancia? ¿Qué es capacitancia? ¿Capacidad? Ya, nos dice disminución de la capacitancia venosa. O sea, la capacidad venosa va disminuyendo. ¿Y por qué? Dice, la activación simpática aumenta el tono venomotor, sí, venomotor, lo que aumenta la presión venosa periférica. Claro, esto promueve indirectamente el retorno venoso. Claro, si en la periferia se está haciendo contracción, vasoconstracción, no, venoconstracción, entonces algún sitio tiene que ir la sangre, entonces se va hacia el centro. Claro, esto hace que retorne la sangre, aumenta la precarga y por el mecanismo de Frank-Starling hay un incremento del gasto cardíaco. Si le llega más sangre al corazón, el corazón entonces empuja más sangre, entonces hay más gasto cardíaco. Y esto aumenta el flujo sanguíneo total a través del sistema. Entonces, si se está empujando el corazón, más sangre viene, más sangre se envía, entonces se está dando la vuelta. La bomba respiratoria que también en algún momento hemos mencionado. Durante la inspiración, la presión intratorácica aumenta en su negatividad. ¿Y qué pasa con la presión abdominal? Como el diafragma baja, la presión en el abdomen aumenta. Entonces ya tenemos una gradiente, ¿no? Ahora bien, este gradiente entre las partes de la infra y supradiafragmática de la vena cava inferior, por ejemplo, impulsa la sangre hacia el tórax y aumenta el retorno venoso hacia la aurícula derecha. La presión de la vena cava, ¿no? Un incremento en la resistencia a la vena cava ocurre cuando la vena cava torácica se comprime durante la maniobra de Valsalva, por ejemplo, y durante el embarazo avanzado. Claro, más bien este factor va en contra. Si la vena cava o las venas cavas se cierran, entonces no va a poder regresar, ¿no?
Esto se ha determinado, digamos, justamente cuando se ha hecho esta maniobra de Valsalva, ¿no? Y también esto sucede en el embarazo. Como hay un aumento de la presión, todo se eleva, entonces las venas cavas se presionan, la vena cava inferior, entonces el retorno no viene. Por eso que en el embarazo hay edemas y todo eso en caso de las mujeres, ¿no? La gravedad, ya mencionamos la gravedad. El efecto de la gravedad en el retorno venoso parece más bien paradójico, porque cuando una persona se pone de pie, claro, las fuerzas hidrostáticas causan una disminución de la presión de la aurícula derecha, porque la sangre tiende a bajar, ¿no? Y el aumento de la presión venosa en las extremidades inferiores. Claro, entonces, bueno, es simplemente una columna de agua que estaba bajando, ¿no? Entonces, arriba disminuye la presión y abajo aumenta la presión. Es lo que está pasando. Esto aumenta la gradiente de presión, cierto, aumenta la gradiente de la presión en la parte inferior, ¿cierto? Pero esto no es que favorezca la salida, ¿no? Y ese es el problema, por eso dice es algo paradójico, ¿no? Aumenta la presión para el retorno venoso desde las extremidades inferiores hacia la aurícula. Aún así, el retorno venoso disminuye. La razón es que cuando la persona se pone de pie, el gasto cardíaco y la presión arterial disminuyen por la disminución de la aurícula derecha. Claro, el flujo a través de todo el sistema circulatorio disminuye porque la presión arterial cae más que la presión de la aurícula derecha. Y así el gradiente de presión a través del sistema circulatorio disminuye. ¿No? Entonces, finalmente, ese mecanismo está haciendo que no se envíe sangre, baja el gasto cardíaco, baja presión. Entonces, ya pues, no hay ese impulso, ¿no?, que se quiere. Y la acción de bomba del corazón. En cada ciclo cardíaco, los cambios de la presión auricular derecha alteran la presión venosa central, debido a que no hay válvulas entre las venas y la aurícula derecha. Acuérdense, vena cava superior, vena cava inferior y aurícula, prácticamente es un mismo espacio. Entonces, si la aurícula aumenta presión por su contracción, entonces, cierto, lo están enviando al ventrículo, ¿cierto? Pero también esto está teniendo el efecto retrógrado. Entonces, le aumenta la presión, le aumenta la resistencia al retorno venoso. Está jugando en contra, ¿no? Eso lo vamos a ver al final. Ahora, muy bien. Entonces, lo que se trata es explicar cómo es que retorna la sangre al corazón. Entonces, se diseña esto lo que es la curva de retorno venoso. Este retorno venoso no es sino la tasa de flujo sanguíneo de vuelta al corazón. Normalmente es una de las limitantes del gasto cardíaco. Claro, claro, vamos a graficar el retorno venoso. Si el retorno venoso disminuye, ¿qué pasa con la precarga? Disminuye. ¿Y qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. ¿No? Entonces, el retorno venoso ciertamente entonces es una limitante, o en caso contrario, condicionante del gasto cardíaco. Ahora, el retorno venoso es el flujo de sangre de vuelta al corazón. Ahora, en condiciones de estado estable, normal, el retorno venoso debe ser igual al gasto cardíaco. Igual los dos, ¿no? Cuando se promedian en un determinado tiempo, etcétera, ¿no? Ahora bien, debido a que estamos en un sistema cerrado. Ahora, de lo contrario, la sangre si esto no sucedería, la sangre o se acumula en la circulación pulmonar o en la circulación sistémica. Claro, si está saliendo sangre y no está retornando, en algún sitio se queda. Esto, si estamos en el lado derecho, izquierdo, se acumulará en el sistema circulatorio pulmonar o en la circulación sistémica. Aunque el gasto cardíaco y el retorno venoso son interdependientes, cada uno se regula de manera independiente. Por eso que sí puede haber alteración, porque si se regularan los dos por los mismos mecanismos, no habría diferencia, no siempre estarían juntitos. Pero como se regulan de manera independiente, sí puede haber problemas. Ahora bien, para eso se utiliza, antes de entrar a esto, claro, nosotros decimos que el retorno venoso depende de qué. ¿De qué depende? Acabamos de mencionar algunos datos. ¿De qué depende?
Repetimos de nuevo. Digamos, de la acción de la bomba cardíaca. ¿Listo? Hace contracción la aurícula, empuja la sangre, pero también le está haciendo resistencia, ¿no es cierto? Es un factor. Otro. La bomba musculoesquelética, ¿no es cierto? Listo. La disminución de la capacitancia venosa, ¿no es cierto? Listo. Miren, y para hacer una comparación, ¿de qué depende el gasto cardíaco? ¿De qué depende el gasto cardíaco? Claro, sí, está bien, hasta ahí vamos. Pero ahora veamos de manera independiente al gasto cardíaco, y eso sí sabe, ¿de qué depende el gasto cardíaco? De la fracción de eyección y de la frecuencia cardíaca. La fracción de eyección, ¿de qué depende? Ya, de la capacidad del ventrículo, por así decirlo, ¿no? Mayor capacidad, mayor volumen, mayor fracción. Y si aumentamos la frecuencia cardíaca, también el gasto cardíaco va a aumentar. Entonces, son dos factores, ¿no? Que por el momento los mencionamos. Pero aumentan y disminuyen el gasto cardíaco, ¿cierto? Aumentan y disminuyen el gasto cardíaco. Entonces significa que hay un volumen de sangre ahí, que lo podemos aumentar o lo podemos disminuir. Eso es bajo control, ¿no? Controlando la fracción de eyección, controlando la frecuencia cardíaca. Pero hay un volumen. El retorno venoso también es así. Hay un volumen. Que los factores los aumenten o los disminuyan, de acuerdo. Pero hay un volumen. ¿Estamos de acuerdo? Esto es clave. ¿Por qué? Y estamos, y siempre hablamos cuando de la circulación, hablamos de presión arterial y todo lo demás, ¿no es cierto? Muy bien. Pero esa presión arterial está creada por la bomba, que es el corazón. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa si sacamos al corazón de esa circulación? Y empatamos las arterias, venas. ¿Qué pasa? Ya la sangre no se va a mover. Pero ¿habrá presión? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el volumen de sangre que tiene contenido. Es como cuando llenan un globo con agua. Lo llenan, el agua no está circulando, pero tiene una presión. Listo, muy bien. Entonces, para efectos de lo que vamos a escribir. Claro, tenemos dos partes dos sistemas circulatorios, el circulatorio y el sistémico, ¿no? El pulmonar y el sistémico. Muy bien. Entonces, resulta que aquí, vamos a hablar del sistémico, resulta que acá hay sangre, hay volumen. No tomamos en cuenta al corazón, ni la presión del corazón. Simplemente tomamos ese volumen y esa presión que causa ese volumen. Entonces, hay un llenado por ese volumen de sangre, un llenado de la circulación sistémica, así se llama, llenado de la circulación sistémica. ¿Por qué? Porque tiene un volumen. Pero ese llenado de la circulación sistémica tiene una presión y se llama presión media, sí, presión media circulatoria, presión media
circulatoria, ¿no? Por el momento lo vamos a mencionar así. Entonces, ese llenado, nosotros como que no podemos determinar cuánto de volumen es, pero sí podemos determinarlo según su presión. Presión media sistémica, ¿no? Presión media de llenado sistémica, así se llama su nombre. Presión media de llenado sistémico, que vendría a ser el PMS, ¿no? Listo. Entonces, si hay presión media de llenado sistémico, eso me está indicando que hay un volumen de sangre acá, que es diferente a la presión arterial. No estamos hablando de presión arterial. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Eso es clave para todo lo que vamos a hacer. Claro, y acá están los factores que mencionábamos para el retorno venoso, ¿no? Estamos en este lado. La bomba muscular, la diferencia que hay entre la presión del tórax, presión negativa, y la presión positiva de la cavidad abdominal debido a la acción del diafragma y en la inspiración, etc. Y también inclusive acá nos pone esa succión, ¿no? La disminución de la succión que tiene cuando las válvulas auriculoventiculares se cierran y viene la presión y hacen esto, ¿no? Hacen esto, entonces aumentan y eso hace que jale a la sangre. Entonces se tiene todos estos factores, ¿no? Y ya mencionamos que la presión a este nivel es más o menos de 15 milímetros de mercurio. Muy bien, con esto entonces se grafica lo que se llaman las curvas de retorno venoso. Entonces, considerando esto, hay tres factores que afectan el retorno venoso al corazón. Uno, la presión en el interior de la aurícula derecha, el grado de llenado de la circulación sistémica, medido por la presión media de llenado sistémico, y la resistencia al flujo sanguíneo entre los vasos periféricos y la aurícula derecha, conocida como resistencia al retorno venoso. Son tres cosas entonces: presión interior de la aurícula derecha, grado de llenado de la circulación sistémica que se mide mediante la PMS, presión media de llenado sistémico, y la resistencia periférica, la resistencia al flujo sanguíneo entre los vasos que están fuera, los periféricos, y la aurícula derecha, ¿no? Conocido como resistencia al retorno venoso. Muy bien, y aquí tenemos la curva. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la presión en la aurícula derecha, ¿no? Nos ponen aquí y listo. Y acá nos ponen el retorno venoso. Y dependiendo de la presión de la aurícula derecha, se ve el retorno venoso. Hay una meseta, ¿no? Una meseta que se mantiene, aunque la presión de la aurícula va aumentando, hasta que llega más o menos a una presión de 1, ¿no? Y a partir de eso, si aumenta la presión de la aurícula, la presión entonces, el llenado del retorno venoso empieza a disminuir. Claro, está aumentando la presión en la aurícula y entonces empieza a disminuir hasta que llega un punto, más o menos a este lugar, en este punto, que es 7 milímetros de mercurio, donde ya no hay retorno venoso. Ya no hay. Este punto es justamente la presión de llenado, la presión media de llenado sistémico. ¿Por qué? Porque debe haber una fuerza que está empujando a la sangre para que avance, ¿cierto? Por su volumen. Y sigue avanzando mientras la aurícula no le hace resistencia. Y como la aurícula tiene una baja presión, ¿no? Y digamos, por un lado, a nivel, digamos, negativo, entonces sí le permite que regrese hasta que llega en este punto en que la presión de la aurícula derecha y la presión media de llenado sistémico se equilibran. Y entonces ya no hay retorno venoso. Se detiene. Entonces aquí nos están señalando las tres cosas. Nos están señalando la resistencia que hace la resistencia que hace
la aurícula, la presión media de llenado sistémico, que vendría a ser el volumen circulatorio, ¿no es cierto? ¿Y qué nos falta? Dijimos eran tres. La presión del interior de la aurícula ya tenemos, el llenado ya lo tenemos. ¿Qué nos falta? La resistencia, ¿no? Aquí. Pero aquí no nos los grafican la resistencia porque como que está un poco fuera, pero tiene que ver con el retorno venoso. Eso sí, no hay que olvidar. Eh, ¿Por qué es que se llega a este punto o por qué es que disminuye el retorno venoso cuando la presión de la aurícula derecha? Esto se debe a que si aumenta la aurícula derecha su presión, hay una fuerza retrógrada de la presión auricular. Claro, la aurícula está haciendo resistencia, aumenta su presión. Como no hay válvulas, no hay nada, entonces la sangre que está viniendo por las cavas es más difícil llegar, ¿no? Se aumenta la resistencia. Y esto da lugar a un ascenso sobre las venas de la circulación sistémica, un ascenso de la presión. Y entonces aumento de la resistencia. Y esto disminuye la función esto sucede cuando la función cardíaca, ¿no?, disminuye y aumenta la presión de la aurícula derecha. Claro, la aurícula derecha aumenta su presión, hay una fuerza retrógrada, ¿no? Y esa fuerza va en ascenso por las venas. Entonces el flujo se va deteniendo. Listo. Y también porque aumenta la presión de la aurícula derecha y también porque disminuye la función de la bomba cardíaca. Hace un momento mencionamos, si el corazón envía la sangre, está trabajando como bomba, es como que dejar espacio, ¿no es cierto?, para que la sangre que viene entre. Si falla, entonces ya no envía la suficiente cantidad y el retorno venoso no puede, ¿no? Entonces, esto sucede, va a disminuir esta pendiente porque disminuye la función de bomba cardíaca, puede ser una, y segundo, aumento de la presión de la aurícula derecha. Esos dos factores van a hacer. Esto, claro, esto no es normal, porque si fuera normal ya pues no circula nuestra sangre, no circula. Entonces nosotros nos mantenemos acá. Normalmente, mejor dicho, la circulación, el retorno venoso se mantiene acá. Y miren, el retorno venoso va a ser aceptable hasta inclusive a una presión de 0, ¿no?, de la aurícula derecha. Estamos hablando de una presión en milímetros de 0, comparado con la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces ahí estamos considerando esa presión, una presión de 0. Muy bien, ahora bien, la presión normal de la aurícula derecha es 0, ¿no? Ahora la presión atmosférica en todo el organismo. Estamos hablando de la presión normal de la aurícula derecha. Puede aumentar hasta 20 o 30 milímetros de mercurio. Por ejemplo, en caso de insuficiencia cardíaca grave o después de una transfusión sanguínea masiva, o cuando de repente por alguna razón estaba deshidratado, sí, pues deshidratado, ¿no? Tercer grado, si quieren, segundo grado, tercer grado. O si no, perdió volumen sanguíneo por alguna razón, ¿no? Un accidente, etc. Y bueno, hay que reponer volumen. Sí, repongamos volumen. Y entusiastas le ponemos volumen. Y nos vamos en exceso. Entonces, allí sí, hay mucho volumen. Y eso, como aumenta el volumen, va a hacer que aumente la presión en la aurícula derecha. En caso de la insuficiencia cardíaca grave, hay también mucho volumen que el corazón no puede enviar y se va quedando. En buena cuenta, es como que el volumen está aumentando. La pregunta es, ¿por qué? Claro, aumenta la aurícula derecha. ¿Y por qué ha aumentado? Porque hay una insuficiencia cardíaca grave, cierto. O porque le pusimos pues, mucha sangre, mucho volumen, ¿no? Por alguna razón. ¿Por qué aumenta la presión en la aurícula derecha?
Yo aceptaría que me digan, aumenten la parte circulatoria, ¿no? La parte sistémica. Claro, ahí, porque ahí le estamos poniendo. Pero ¿por qué eso hace que aumente la aurícula derecha? Claro, hay más volumen. Y ese más volumen está llegando al corazón más. Y como está recibiendo la aurícula derecha más volumen, aumenta su presión. Y como aumenta su presión, porque está recibiendo volumen, a su vez le hace resistencia también a lo que viene. Y se acumula. O sea, por eso les digo, tengan en cuenta lo primero que les he dicho, es un círculo donde está toda la sangre y todo depende, inclusive sin necesidad de tomar en cuenta el corazón. Pero en este caso, en el corazón está el problema, ¿no? Entonces, eso hace que esa circulación que debía, ese volumen de sangre que debía circular, no lo haga. Entonces, en algún sitio se detiene, y se detiene justamente en la aurícula, porque el encargado de enviarlo para adelante no está funcionando. Es como cuando les digo, entren y cerramos un poco la puerta, todos se van a acumular allá afuera, ¿cierto? El límite inferior de la presión de la aurícula derecha es de -3 a -5 milímetros de mercurio, ¿no? Esto porque tiende a igualar la presión de la cavidad torácica que rodea el corazón, ¿no? Esto, ¿cuándo aumenta la presión intratorácica del corazón? Cuando inspiramos. Claro, por eso que también en la aurícula sufre también el mismo efecto, es succionada y entonces tiene más espacio, entonces jala más, ¿no? Su presión baja, ¿no? Cuando el corazón bombea con vigor excepcional o cuando hay un descenso del flujo sanguíneo que entra desde los vasos periféricos. O sea, aquí nos dijeron aumenta la presión. ¿Y por qué? Por la insuficiencia cardíaca y un volumen masivo. ¿Cuándo disminuye? Cuando el corazón más bien es muy entusiasta y envía la sangre rápido, ¿no? Y más bien dice, ya, apúrense, ¿no? No hay mucha gente acá, ¿no? Entonces está bajando la presión. O cuando hay un descenso de flujo sanguíneo, disminución de flujo sanguíneo por deshidratación o una hemorragia también puede ser, ¿no? Y hay otra condición en la cual puede disminuir el flujo sanguíneo. No, 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 no. Puede disminuir el retorno venoso. ¿Están los inmunólogos? Levanten la mano los inmunólogos. Ahí no hay inmunólogos. ¿No hay? Ya. No hay inmunólogos. Porque ellos son los que nos van a ayudar en este momento. O mejor, más que ayudar, nos van a ilustrar. ¿Qué pasa en el shock anafiláctico? Hay un shock. ¿Qué pasa por qué la persona en shock anafiláctico muere si no se le atiende? Claro. El sistema inmunitario se encontró con un antígeno y sí tiene el derecho de eliminarlo, ¿no? Pero resulta que extrema, hace un escándalo, desencadena todos sus mecanismos para eliminarlo y hace un gran escándalo, que más bien afecta al organismo. ¿Listo? Ahora bien, eso sobre todo va a intervenir el factor de necrosis tumoral. ¿Qué cosa hace el factor de necrosis tumoral? Dentro de sus efectos que tiene es una broncoconstricción. Se cierra los bronquios y la persona puede morir asfixiada. Y lo otro que hace es una vasodilatación. Si hace vasodilatación, entonces, ¿qué pasa con la presión arterial? Disminuye. ¿Y qué puede pasar con el retorno venoso? ¿Qué disminuye? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye la presión media
de llenado sistémico. Pero no porque, digamos, se perdió volumen, aunque sí se pierde, porque aumenta también la permeabilidad. Pero basta que hay un extremo de vasodilatación, entonces disminuye la presión media de llenado sistémico, cae la presión. Y ese es un problema. Y sería una de las causas de disminución de la presión media de llenado sistémico. Y si eso disminuye el retorno venoso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso tomémoslo en cuenta más adelante. Ahora bien, cuando la presión de la aurícula derecha cae por debajo de cero, provoca un colapso de las grandes venas. Exactamente, no es un colapso, ¿no? Pero sí, hace que si lo está jalando, las venas se chupan. Claro, a eso le llama colapso. Pero no es que se cierre, ¿no? Provoca un colapso de las grandes venas que entran en el tórax. Efecto provocado por la presión negativa de la aurícula derecha. ¿En dónde estamos con este efecto? Aquí, aquí, en A, en B. Este es A y este es B. ¿Estamos en la meseta o estamos en la caída? Estamos en la meseta. Claro, estamos ahí. La aurícula está jalando, está favoreciendo y hay un flujo sanguíneo que está de retorno y está llegando aquí. Aquí estamos. Ahora bien, este retorno venoso al corazón disminuye si se aplica una fuerza retrógrada de la presión auricular en el ascenso sobre las venas de la circulación sistémica, cuando disminuye la función de la bomba cardíaca y aumenta la presión de la aurícula derecha, lo que habíamos mencionado anteriormente. ¿En dónde estamos? ¿En la meseta? ¿En la caída? Estamos en la caída. Claro, estamos en la caída. Ahora bien, factores que aumentan el retorno venoso. Aumento del volumen de sangre, claro. ¿Y a eso por qué ha aumentado qué cosa? Ese es el nuevo término que tienen que aprender. ¿Cómo se llama? El aumento del volumen sanguíneo para el concepto de retorno venoso. ¿Cómo se llama? Se llama llenado de la circulación sistémica. ¿Y cómo se mide? ¿Cómo se valora? Mediante la presión media de llenado sistémico. Listo, muy bien. Si han aprendido eso el día de hoy, estamos bien. Ya lo demás es cuento. Entonces, un aumento del volumen sanguíneo, aumento del tono de los grandes vasos e incremento resultante de las presiones de las venas periféricas. Claro, si las venas periféricas se cierran, van a impulsar la sangre para este lado. Dilatación de las arteriolas, que disminuye la resistencia periférica y permite el flujo de la sangre de las arterias a las venas sea más rápido. Miren, acá nos dicen las arteriolas o arterias de pequeño calibre. ¿Por qué? No hay resistencia. Claro, el corazón le está enviando la sangre. ¿Quién hace la resistencia? Las arteriolas. Pero si las arterias se dilatan, entonces la sangre pasa más rápidamente. ¿Listo? Y eso va a hacer que aumente el retorno venoso. Muy bien. Acá tenemos entonces algunas comparaciones. El efecto del volumen de sangre sobre la presión media de llenado circulatorio. Claro, acá nos ponen un nuevo término, llenado sistémico estábamos hablando, ¿no es cierto? Pero acá nos pone el término circulatorio. Esto nos pone esto porque está tomando en cuenta al sistema circulatorio pulmonar. Mientras cuando hemos estado hablando solo de la presión media de llenado sistémico, solo nos estamos refiriendo a la circulación sistémica, no al pulmonar, ¿no?
Pero los autores también reconocen que no es mucha la diferencia debido a que cuánto de volumen comparativamente maneja el sistema circulatorio pulmonar con respecto al sistema circulatorio general o sistémico, que al final le llaman. No más del 10%. Claro, entonces por eso no es mucha la diferencia. Y a veces se utilizan estos dos términos, ¿no? Presión media de llenado circulatorio o presión media de llenado sistémico. Ahora bien, ¿qué dicen? Dicen, acá hay un volumen, ¿no? Acá hay un volumen, ¿no? Dentro de, digamos, el sistema circulatorio. ¿Cuánto de volumen sanguíneo tenemos? Teóricamente, ¿no? 5 litros, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando del valor de referencia eh, bibliográfico, pero cada uno ya sabe cuánto tiene, ¿no es cierto? Listo, muy bien. Entonces, más o menos están por 5 litros, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, acá tenemos la curva, ¿no? Sobre, sí, de la relación del efecto del volumen y la presión. Si ponemos más o menos aquí, llegamos acá y va a 7. Es la 7, ¿no es cierto? Ahora, si aumentamos el volumen sanguíneo, la presión media de llenado circulatorio va a aumentar. Y si disminuye, también disminuye, si disminuye el volumen, disminuye la presión. ¿Y esto cuándo sucede? Bueno, acá está lo normal. Cuando hay un efecto estimulante del sistema simpático, porque hace vasoconstricción. Entonces hay menor espacio, entonces lo que va a suceder es que la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Y si más bien hay una inhibición de la actividad del sistema simpático, la curva se va a desplazar hacia la derecha, ¿no? Con todas las consecuencias. Listo. Por otro lado, ¿qué tenemos? Esto va a afectar sobre el retorno venoso. Sí, pero antes, veamos. Hay un efecto de la curva de retorno venoso por los cambios de la presión media de llenado sistémico. ¿Qué tenemos acá? Depresión de la aurícula derecha y retorno venoso. Muy bien. Hace un momento mencionamos, ¿no?, que si hay un llenado sistémico o una presión media, ¿no? PMS, ya para acortar el término. Si hay una PMS de 7, ¿no es cierto? Esto es lo que nos menciona, ¿no? Con respecto a la presión de la aurícula. Si aumenta la presión de la aurícula, va disminuyendo y si llega a 7, la presión auricular se detiene. Eso es con una presión de llenado de 7 milímetros de mercurio, ¿no? Muy bien. Pero si la presión de la PMS aumenta a 14, entonces el retorno venoso es mayor. Y si es menor, el retorno venoso disminuye. Acá nos ponen los ejemplos. Con una presión media de llenado sistémico de 14, claro, hay más fuerza en los vasos, entonces empuja más la sangre y llega más irradiado. Pero puede que disminuya la presión media de llenado sistémico a 3.5. Entonces ya no hay más fuerza. El retorno venoso disminuye. Listo. Muy bien. Esta es la conclusión. Es la presión media de llenado circulatorio y la presión media de llenado sistémico y su efecto sobre el retorno venoso. Acá dice, ¿no? El efecto del volumen de sangre sobre la presión media del llenado circulatorio. Ya lo dijimos. Cuanto mayor sea el volumen de sangre en la circulación, mayor será la presión media de llenado circulatorio. Claro, aumentó la presión de llenado porque aumentó el volumen sanguíneo. Pero acá tenemos el efecto sobre la curva de retorno venoso de los cambios de presión media de llenado sistémico. Cuanto mayor sea la presión media de llenado sistémico, ¿y qué depende de eso? Del volumen sanguíneo, más se desplaza la curva del retorno venoso hacia arriba y a la derecha, hacia acá. Aumenta.
Entonces, aquí hacen la relación, ¿no?, de entre el volumen y el retorno. Ahora bien, también nos están mencionando, hay una gradiente de presión para el retorno venoso. La gradiente de presión es semejante a la diferencia entre la presión media de llenado sistémico y la presión de la aurícula derecha. ¿De qué estamos hablando? Del tercer factor. Eso nos faltaba. Entonces, ya acá no lo estamos. Si aumenta la gradiente de presión entre la vena cava y la aurícula, obviamente el retorno venoso va a ser mayor. Si disminuye, entonces el retorno venoso es menor. Esto, y hay una fórmula que nos mencionan, ¿no? El retorno venoso es igual. ¿Qué cosa es esto? Menos presión de la aurícula derecha dividido la resistencia al retorno venoso. Claro, y podemos hacer la relación, ¿no? Si la resistencia al retorno venoso aumenta, ¿qué pasa con el retorno venoso? Disminuye y viceversa, ¿no? Bueno, acá nos están dando los valores en una persona adulta sana, ¿no? El retorno venoso es de 5 litros por minuto. ¿Está bien o no está bien eso? Sí, ¿y por qué está bien? Porque es igual del gasto cardíaco. Y eso dijimos en un comienzo, el retorno venoso debe ser igual al gasto cardíaco, ¿no? La presión media de llenado sistémico, 7 milímetros de mercurio. La presión de la aurícula derecha, que se considera cero. Y el retorno, la resistencia al retorno venoso, que es 1.4 milímetros de mercurio por litro de flujo sanguíneo. Digamos que no tuviéramos este valor, ¿lo podrían obtener con los otros valores? Claro, simplemente despejamos, ¿no? Y se tiene ese valor. Listo. Y ahora nos vamos a la resistencia del retorno venoso. ¿Qué nos dice? A ver, retorno venoso, presión en la aurícula derecha. Ya, claro. Ese es el efecto de la resistencia al retorno venoso sobre la curva del retorno venoso. Aquí tenemos presión de la aurícula, que ya la habíamos mencionado, ¿cierto? Y, por ejemplo, si la resistencia disminuye a la mitad, entonces el retorno venoso aumenta. Facilito. Si la resistencia aumenta por 2, por ejemplo, el retorno venoso disminuye. Listo. Ya, acá hay unos comerciales más. Claro, son datos ya que nos dan con respecto al retorno venoso y el efecto de la gravedad, ¿no?, sobre la presión de las arterias venosas. En las venas, como habíamos dicho, vénulas, habíamos dicho 15, el rango está entre 12 a 18. En las grandes venas del tórax 5.5 y la presión venosa central 4.6, presión venosa central. Pero para los efectos que hemos estado hablando, ¿cuánto consideramos la presión de la aurícula? 0. Ya, pero eso está porque hemos estado hablando de un sistema que todo solo nos explicaba por qué retornaba la sangre, ¿no es cierto? Pero la sangre siempre tiene una presión. Entonces, por eso este valor antes se midaba en la cuña, pero ahora lo están trasladando a la aurícula. Sí, porque también no hay nada que lo detenga, ¿no? Hay un continuo ahí. Ahora bien, esta presión venosa central sobre todo fluctúa con la respiración y el ciclo cardíaco. La presión de la vena cava es de 4 a 12. En la aurícula derecha es de 0 a 4. Y entonces viene la gradiente. Estos son otros datos, digamos, de otros autores, etc. Está el efecto de la bomba torácica, el latido cardíaco, lo que lo vamos a ver, y la bomba muscular, que ya lo habíamos mencionado. ¿Qué tanto rollo con el retorno venoso? Claro, acá debe ser por algo, ¿no? Si no, mejor nos quedamos con los 6 parámetros que al inicio les mencionan, ¿no? Y que siempre hablamos de eso y punto. ¿Qué resulta?
que esto mucho le interesa al cardiólogo y a los emergenciólogos. ¿Pero por qué? Dicen, ¿no? Ellos necesitan, cuando atienden al paciente, está en caso crítico, entonces en muchos de los casos que tienen que reponer volumen. Un shock, por ejemplo, ¿no? Un shock séptico, por lo que les acabo de mencionar. En todo shock hay vasodilatación, aumento de la permeabilidad, disminución de la presión, y eso lleva a un colapso, y a eso se agrega también aumento de activación del sistema de coagulación, se tapan las venas, no hay sangre que llegue a los tejidos, y no se perfunde bien, y la persona muere. El problema no es del corazón, en el shock, el problema es de los tejidos, porque no tienen perfusión y se están coagulando. Hay sistemas de coagulación en los vasos que están impidiendo que le llegue la sangre y fallan los órganos. Por eso también se llama falla multiorgánica, ¿no? Ese es el problema. Entonces, el que está tratando eso dice, me está disminuyendo la presión. El retorno venoso debo tener un valor en el cual yo pueda ponerle el volumen y entonces, ¿qué se necesita? Porque si le aumento demasiado volumen, ¿qué han visto ellos? Cuando hay un exceso de volemia, en estos casos, hay un pronóstico negativo. Entonces, no es que llenemos sangre, ¿no? Como hace falta, llenemos sangre. No. Y cuando ha habido mucha volemia, se dieron, esos casos tienen mal pronóstico. Entonces, para ellos sí es necesario saber o tener un criterio por el cual darle la sangre necesaria o el volumen sanguíneo, mantener el volumen sanguíneo necesario en el paciente. ¿Y cuál es su mejor dato? Anteriormente era la presión de cuña, presión venosa central. Si la presión venosa central está bien normal, significa que ese espacio que hemos llenado, el volumen, está bien. ¿No es cierto? Aquí volvemos entonces al llenado, ¿cómo le llamamos? Yo también me ando olvidando ese nombrecito que tiene. No, es llenado de la circulación sistémica. Es volumen, eso se necesita, ¿no? Y eso es lo que quiere hacer el cardiólogo, el emergenciólogo. Pero como no lo mide en volumen, sino en presión, entonces él maneja presión, debe mantener la presión media de llenado sistémico. Esto es lo que debe mantener. Es por eso que manejan la presión media de llenado venoso. Eso es lo que les interesa a ellos, ¿no? Y entonces sí, tiene una importancia para estos casos. Claro, eso ha hecho que Guyton, por ejemplo, y ustedes van a ver, no sé, no he revisado Gano, no sé si habla de la presión media de llenado sistémico. No lo he revisado. No sé si alguien lo revisa y me avisa, ¿no? Y claro, Guyton y colaboradores mostraron la relación entre los cambios graduales de la presión de la aurícula derecha y cambios del retorno venoso. Eso curva del retorno venoso que hemos estado analizando. Ahora, esta curva de retorno venoso está determinada por el volumen sanguíneo, el tono vasomotor y la distribución del flujo sanguíneo. Por tanto, el retorno venoso está determinado por la presión sistémica media, la presión de la aurícula derecha y la resistencia al flujo venoso. Listo. Ya, tenemos todavía un tiempito para terminar esta parte. Ya. ¿Alguna pregunta? Y con esto ya agréguenlo los otros factores que al comienzo les mencionaron, ¿no? Ya eso se completa. Pero ahora ya saben por qué retorna la sangre al corazón.
mm, para empezar, usualmente, y cuando no están en esos casos, ¿no? Por ejemplo, un accidente, ¿no? Pierde sangre y baja presión. Es bien, bien claro, ¿no? Una persona, uno ha sufrido un accidente, está tirada ahí y al toque nomás. Presión y frecuencia cardíaca. Si la presión está baja y hay taquicardia, sí, en algún sitio está perdiendo sangre, ¿no? Aunque no lo veamos. Generalmente eso pasa cuando hay una hemorragia interna. Cuando es externa uno se da cuenta, pues no hay al toque, no mato, y hay que reponer líquido, pero no sabe. Pero si uno encuentra simplemente que hay disminución de la presión arterial y taquicardia, está perdiendo sangre. No la vemos porque es interior. Entonces se repone nomás volumen. Pero ¿por qué en estos casos no se toma en cuenta la presión venosa, la presión media de llenado sistémico? Porque se entiende que ese caso, todo su sistema está normal. Y si nos, digamos, pasásemos, no hay problema, el sistema circulatorio lo va a compensar, lo va a manejar. ¿Y de qué nos guiamos? De que que la presión se eleve y la frecuencia caiga. Ya se va poniendo volumen. Entonces, de hecho, como ya hay más volumen, la presión empieza a elevarse y la frecuencia empieza a disminuir. Listo, ese es el parámetro que se utiliza en la práctica. El otro que estamos viendo es en casos de que son pues, el shock y todo ese tipo de cosas en cuidados intensivos, sobre todo, ¿no? Allí sí ellos tienen que ser más cuidadosos en cuanto al volumen que se le está poniendo, porque el retorno venoso está disminuyendo, aunque no haya perdido sangre. ¿Se dan cuenta? Eso pasa en el shock. Shock hipovolémico, shock séptico, hay también shock cardiogénico, claro, también hay, y así, hay varios tipos de shock, pero ¿cuál es el denominador común al final de cada uno de ellos? Menor perfusión de sangre, menor perfusión significa menor llegada de sangre a los tejidos, y segundo, el sistema de coagulación se activa, empieza a coagular, una coagulación intravascular diseminada. Y aparte que no está llegando sangre, todavía se está tapando con los coágulos. Ese es el problema. Entonces, tienen que ponerle volumen para compensarlo, pero deben ser muy cuidadosos para el efecto de no excederse, ¿no? Y entonces por eso necesitan un parámetro. Así es en esos casos, ¿no? Por ejemplo. No, simplemente como está bajando presión, aumenta resistencia a la vasoconstricción. Disminuye contenido, entonces el continente sí es cierto, disminuye, pero llegan a ser el equilibrio. Y eso sí puede hacer el sistema circulatorio, lo hace. ¿Hasta qué tanto? Hasta un 10%. O sea, podemos perder sangre hasta un 10%. Por eso es que también podemos donar sangre hasta un 10%. ¿No? Y entonces el sistema circulatorio lo va a compensar, ¿no? Baja la presión, ¿qué es lo que hace el sistema circulatorio? Aumenta la frecuencia cardíaca y también hace, ¿qué cosa? Vasoconstricción, ¿no es cierto? Entonces se mantiene y no pasa nada, ¿no? Y en algunas personas, sí, no les pasa nada, otras sí sienten un poquito de mareo, pero depende de la cantidad de sangre que donen. Por eso ustedes van a ver las bolsitas de donación, unas son gorditas, otras son flaquitas. Claro, no es que se equivocó la enfermera, ¿no? No, sino que por eso le dicen su peso, ¿no? Y claro, ya dice tanto, medio litro sería siempre y cuando tenga 5 litros de sangre. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen 5 litros de sangre? Claro, entonces, si no tienen los 5 litros, tienen menos, entonces menos también le extraen. Eso ya lo saben y claro, al ojito nomás ya hacen el cálculo, ¿no? ¿Cuánto le deben sacar? Eso es lo que hace. Y sí lo compensa en el organismo.